Bienvenidos a nuestros videos de fechas patrias. En este caso vamos a volver a estudiar una de las fechas patrias más importantes de lo que es Cuba. Vamos a ver qué es el famoso día del inicio de las guerras de la independencia. Porque el 10 de octubre se celebra esta importante fecha patria para el pueblo cubano. Por ende, los invitamos a repasar en Educatina la historia de este país y recordar qué pasaba ese 10 de octubre allá por el año 1868 con este famoso inicio de las guerras de la independencia en Cuba. Hagamos un repasito, como decíamos. Nos vamos a 1837. 1837. Porque para aquel entonces Cuba estaba manejada ni más ni menos que por España, por decirlo de alguna manera. Y tal es así que en ese año las Cortes de Cádiz consideraron que la isla debía ser manejada por leyes especiales que la convertían de hecho en una colonia. Entonces, ni más ni menos que de España. Ahora bien, Cuba basaba su economía en el azúcar. Vamos a ponerlo aquí. Su economía, entonces, la base de la misma era ni más ni menos que la producción de azúcar. Y claro está, a nivel económico va a atravesar periodos de crisis por la caída del precio de la misma. Vamos a hacer un repaso de esta economía. Por ejemplo, España adquiría un 12% de las exportaciones. 12% entonces de las exportaciones de azúcar, ¿sí? Mientras el mercado de Estados Unidos, les cuento, se abastecía en un 40% de azúcar cubano. Por ello, en el año 1867, vamos a hacer un espacio aquí, como decíamos, en 1867, los reformistas cubanos de aquel entonces van a formular de nuevo reivindicaciones a la monarquía. Pero el gobierno español se mostró, claro está, intransigente, sin tener en cuenta que la estructura colonial había entrado en crisis. Entonces, para este año, para 1867, la estructura colonial, debido sobre todo a este desequilibrio económico, sobre todo, o mejor dicho, en parte, va a entrar en un periodo de crisis. Una crisis que derivó en lo que se conoció como la Guerra de los 10 años. Inicio entonces, vamos a hacer un espacio, inicio de la Guerra de los 10 años. De la Guerra de los 10 años. Hablamos de la Guerra de los 10 años. ¿Cómo se inicia? Bueno, la Guerra de los 10 años se va a iniciar ese 10 de octubre, al cual hacíamos referencia al principio. Ese 10 de octubre del año 1868, es decir, un tiempo después de que España y Cuba, sobre todo, por supuesto, advirtiera de esta caída de la estructura colonial, de esta crisis. Entonces, este inicio de la Guerra de los 10 años sucede un 10 de octubre de 1868, fecha que se estableció como día de conmemoración o de recuerdo de dicho suceso histórico. Ahora bien, este señor Carlos Manuel de Céspedes fue el líder de los independentistas de aquel entonces y se va a levantar en armas contra el dominio español en su ingenio La de Majagua, a 15 kilómetros para que ustedes se ubiquen de la ciudad de Manzanillo. En este levantamiento, comandado que tenía como líder a Carlos Manuel de Céspedes, les cuento, se van a liberar esclavos y se van a pedir a estos que se unan a la lucha contra el colonialismo.
entonces Céspedes va a luchar contra el colonialismo, ni más ni menos, para encerrar un poco la idea. Con la Guerra de los 10 años se inició entonces la lucha por la independencia que, para que ustedes entiendan, va a culminar con el famoso Pacto de Sanjón en 1878. Pacto de Sanjón, entonces, del año 1878. Fin, entonces, de la Guerra de los 10 años, ¿sí? Recordemos que comienza en el 68, 1868 a 1878, el fin lo va a marcar este famoso Pacto de Sanjón. El fin de la guerra trajo consigo, para que ustedes se den una idea, el fin de la esclavitud, que se establece en 1880, fin de la esclavitud. Sin embargo, se dice que varios esclavos todavía querían seguir fieles a sus, por decirlo de una manera, digamos, poco apropiada a sus dueños, ¿sí? Lo cual no lo eran, por supuesto, pero muchos querían seguir fieles a sus amos, a sus patrones, ¿sí? Para usar un término mucho más preciso. Y claro está, también con este Pacto de Sanjón, con este fin de la guerra, no solo se pone fin a la esclavitud en 1880, sino que también se van a empezar a introducir capitales estadounidenses. España, les cuento, no mantuvo el pacto y continuó considerando a Cuba como una colonia, lo cual, claro está, Cuba no va a ver con buenos ojos, por supuesto. Vamos a hablar rápidamente de estos dos señores que vemos en pantalla porque les cuento que José Martí, estamos viéndolo aquí, y Máximo Gómez Báez iniciaron de nuevo la lucha que va a finalizar en el año 1898, esta lucha por lograr la independencia. Y como decíamos, van a iniciar una lucha que va a finalizar en 1898 por el famoso Tratado de París. Tratado de París, que sancionaba la derrota española. Estados Unidos, les cuento como último dato, mantuvo la ocupación de Cuba hasta 1901. Estados Unidos, entonces, hasta 1901, año en que ésta obtuvo su independencia. Muy bien, hemos hecho un repaso por esta fecha patria que se recuerda todos los 10 de octubre en Cuba, este inicio de las guerras de la independencia. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos de fechas patrias.